Antes de ser una de las ciudades más hermosas de España, Sevilla ya era un lugar donde nacían imperios. Hubo un tiempo en el que Sevilla no era una ciudad famosa. No existían catedrales gigantes, ni palacios majestuosos, ni calles llenas de turistas caminando bajo el sol andaluz. Mucho antes de todo eso, el lugar donde hoy se levanta Sevilla era simplemente una región fértil atravesada por uno de los ríos más importantes de la península ibérica. Ese río era el Guadalquivir. Sus aguas nacían en las montañas del sur de España y descendían lentamente hacia el océano Atlántico, creando a su paso un valle rico en vegetación, tierras fértiles y abundante vida animal. Hace miles de años, este paisaje era muy diferente al que conocemos hoy. Grandes bosques cubrían la región. Animales salvajes recorrían las llanuras y pequeñas comunidades humanas comenzaban a descubrir el enorme valor de vivir cerca del río. El Guadalquivir no solo ofrecía agua para beber y para cultivar, también era una ruta natural de transporte, una vía que conectaba el interior de la península con el océano. Esto lo convertiría, con el paso del tiempo, en una de las claves para el nacimiento de una gran ciudad. Pero antes de que Sevilla existiera como tal, la región ya estaba habitada por pueblos muy antiguos. Entre ellos se encontraba una de las civilizaciones más misteriosas del mundo antiguo: los tartesios. Muchos historiadores creen que en el suroeste de la península ibérica existió un antiguo reino conocido como Tartesos. Esta civilización floreció aproximadamente entre los siglos IX y VI a.C. Para los pueblos del Mediterráneo antiguo, Tartesos era casi una leyenda. Los griegos hablaban de él como un lugar extremadamente rico, lleno de metales preciosos, especialmente plata. Los comerciantes viajaban grandes distancias para llegar a estas tierras. Fenicios procedentes del actual Líbano comenzaron a establecer rutas comerciales con los pueblos de la región. Traían cerámica, joyas, tejidos finos y nuevos conocimientos. A cambio, obtenían metales, sal y productos agrícolas. Fue durante este periodo cuando comenzaron a surgir pequeños asentamientos a lo largo del río Guadalquivir. Uno de esos asentamientos primitivos se encontraba cerca del lugar donde siglos después surgiría Sevilla. No era una ciudad, era más bien un pequeño poblado formado por casas sencillas de barro y madera. Las calles no estaban pavimentadas, no había grandes edificios, pero el lugar tenía algo muy especial: su ubicación. El río permitía el comercio y la comunicación con otras regiones. La tierra era fértil para la agricultura y el clima mediterráneo facilitaba la vida. Con el paso del tiempo, estos pequeños asentamientos comenzaron a crecer lentamente, pero el verdadero cambio llegaría siglos más tarde, cuando una nueva potencia comenzó a expandirse por el Mediterráneo. Un imperio que transformaría completamente el destino de esta región: el Imperio Romano. En el siglo III a.C., la península ibérica se convirtió en escenario de una gran guerra: la lucha entre Roma y Cartago por el control del Mediterráneo. Este conflicto, conocido como la Segunda Guerra Púnica, llevó a los romanos a invadir y conquistar grandes partes de la península. Después de años de batalla, Roma logró imponerse, y con la victoria romana llegó una transformación profunda de todo el territorio. Los romanos eran maestros en la construcción de ciudades. Donde antes existían pequeños asentamientos, ellos creaban centros urbanos organizados, con calles rectas, plazas públicas, templos, mercados y sistemas de agua. En el lugar donde existía aquel antiguo asentamiento cercano al Guadalquivir, los romanos establecieron una ciudad. La llamaron Hispalis. Bajo el dominio romano, Hispalis comenzó a crecer rápidamente. La ciudad se integró en la provincia romana conocida como Hispania Baetica, una de las regiones más ricas del imperio. Las calles de la ciudad empezaron a llenarse de comerciantes, soldados, artesanos y viajeros procedentes de diferentes partes del imperio. El río Guadalquivir se convirtió en una arteria comercial fundamental. Barcos cargados de productos agrícolas navegaban por sus aguas. Entre los productos más importantes se encontraba el aceite de oliva, que se producía en grandes cantidades en la región. Las ánforas llenas de aceite eran transportadas por el río hasta el océano
y desde allí viajaban hacia diferentes partes del Imperio Romano, incluso hasta la propia Roma. Esto convirtió a la región en una de las principales proveedoras de aceite del imperio. La ciudad comenzó a prosperar. Se construyeron murallas para protegerla, templos dedicados a los dioses romanos, baños públicos donde los ciudadanos se reunían y mercados donde se vendían productos de todo tipo. La vida en Hispalis era activa y dinámica. Muy cerca de la ciudad también se encontraba Itálica, otra importante colonia romana. Itálica sería famosa por haber sido la cuna de dos emperadores romanos, Trajano y Adriano. Esto demuestra la enorme importancia que tuvo esta región dentro del mundo romano. Durante varios siglos, Hispalis disfrutó de estabilidad, comercio y crecimiento. Pero ningún imperio dura para siempre, y con el tiempo, Roma comenzó a debilitarse. A partir del siglo V, el Imperio Romano de Occidente comenzó a colapsar. Las invasiones de pueblos germánicos, las crisis económicas y las luchas internas provocaron su caída definitiva en el año 476. En la península ibérica, el poder pasó a manos de un pueblo germánico conocido como los visigodos. Los visigodos establecieron su reino en Hispania y gobernaron durante varios siglos. Durante este período, Hispalis siguió siendo una ciudad importante, aunque su desarrollo fue más lento que en la época romana. Muchos edificios romanos comenzaron a deteriorarse, el comercio disminuyó y la vida urbana se volvió más tranquila. Las antiguas estructuras imperiales desaparecieron poco a poco. Sin embargo, la ciudad seguía siendo un punto estratégico gracias a su ubicación junto al río. Las iglesias cristianas comenzaron a ocupar el lugar de antiguos templos romanos. La religión cristiana se convirtió en la principal fuerza cultural de la región, pero una nueva transformación estaba a punto de comenzar, una transformación que cambiaría completamente la ciudad y que convertiría a Sevilla en una de las ciudades más importantes del mundo medieval. En el año 711, un ejército cruzó el estrecho de Gibraltar desde el norte de África. Ese ejército traía consigo una nueva cultura, una nueva religión y una nueva civilización. La civilización de Al-Ándalus. Cuando los musulmanes conquistaron la ciudad, Hispalis recibió un nuevo nombre. Pasó a llamarse Ishbiliya. Bajo el dominio islámico, la ciudad experimentó una transformación profunda. Nuevas murallas fueron construidas. Se levantaron mezquitas. Se desarrollaron sistemas avanzados de irrigación. La agricultura prosperó gracias a nuevas técnicas introducidas por los musulmanes. Cultivos como naranjos, limoneros, arroz y algodón comenzaron a expandirse por la región. La ciudad también se convirtió en un centro cultural importante. Intelectuales, científicos y comerciantes vivían en Ishbiliya. Las calles estaban llenas de vida. Mercados con especias, telas y cerámica llenaban el aire con aromas y colores. Las casas tenían patios interiores con fuentes y jardines. La arquitectura islámica comenzó a definir el aspecto de la ciudad. Uno de los edificios más importantes construidos durante este periodo fue la Gran Mezquita de Sevilla. Siglos después, ese mismo lugar se convertiría en la famosa Catedral de Sevilla. También se construyó una gran torre para el llamado a la oración. Esa torre es hoy conocida como La Giralda. Durante varios siglos, Ishbiliya fue una ciudad próspera dentro del mundo islámico, pero en el norte de la península, los reinos cristianos comenzaban a avanzar hacia el sur, y la ciudad pronto se convertiría en el escenario de uno de los momentos más decisivos de su historia. En el año 1248, el rey Fernando III de Castilla conquistó Sevilla después de un largo asedio. Con la victoria cristiana, la ciudad volvió a transformarse. Las mezquitas fueron convertidas en iglesias. Se construyeron nuevos edificios religiosos. La Gran Mezquita se transformó en la base de la futura Catedral de Sevilla, que siglos más tarde se convertiría en una de las catedrales más grandes del mundo. El Alcázar de Sevilla, originalmente construido durante la época islámica, fue ampliado y adaptado por los reyes cristianos. La ciudad comenzó a integrarse en el Reino de Castilla, pero el momento más extraordinario en la historia de Sevilla aún estaba por llegar. Y ese momento
comenzó en 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América. Porque durante los siglos siguientes, Sevilla se convertiría en el centro del comercio entre España y el Nuevo Mundo. Un período que transformaría la ciudad en una de las más ricas y poderosas de Europa. En el siglo XVI, Sevilla se convirtió en el puerto más importante del Imperio Español. Todo el comercio con América debía pasar por la ciudad. Barcos cargados de oro, plata, especias y productos exóticos llegaban al puerto sevillano. La riqueza comenzó a fluir hacia la ciudad. Mercaderes, navegantes y aventureros llegaban de todas partes. Las calles estaban llenas de actividad. Se construyeron palacios, iglesias y edificios monumentales. La ciudad vivía su edad de oro. Pero con el paso del tiempo, el río Guadalquivir comenzó a volverse menos navegable para grandes barcos, y lentamente el comercio comenzó a trasladarse hacia otra ciudad cercana, Cádiz. Con esto, Sevilla perdió parte de su protagonismo económico. Sin embargo, su legado cultural y arquitectónico ya era inmenso. Durante los siglos XIX y XX, Sevilla continuó evolucionando. La ciudad modernizó sus infraestructuras. Se abrieron avenidas, se construyeron puentes y la ciudad comenzó a expandirse más allá de su centro histórico. En 1929, Sevilla fue sede de la Exposición Iberoamericana, un evento internacional que transformó gran parte de la ciudad y dejó monumentos como la famosa Plaza de España. Décadas más tarde, en 1992, Sevilla volvió a recibir al mundo con la Expo 92, celebrando los 500 años del viaje de Colón. Este evento modernizó la ciudad con nuevas infraestructuras, puentes y proyectos urbanos. Hoy Sevilla es una de las ciudades más visitadas de España. Sus calles cuentan la historia de miles de años, desde los antiguos pueblos del Guadalquivir hasta los romanos, los visigodos, los musulmanes y los reyes cristianos. Cada civilización dejó su huella. La Giralda, el Alcázar, la Catedral, sus barrios históricos y sus plazas siguen recordando el pasado de una ciudad que ha sobrevivido a imperios, conquistas y transformaciones. Lo que comenzó como un pequeño asentamiento junto a un río, terminó convirtiéndose en una de las ciudades más fascinantes de Europa. Una ciudad donde la historia nunca desaparece, porque en Sevilla, cada calle guarda un fragmento del pasado. Si te apasiona descubrir la historia de las ciudades más fascinantes del mundo, no olvides suscribirte al canal. Aquí exploramos el pasado oculto de lugares increíbles, desde sus orígenes hasta la actualidad. Activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos viajes por la historia. Y dime en los comentarios, ¿qué ciudad te gustaría descubrir en el próximo episodio? Nos vemos en el próximo viaje al pasado.